Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana repetimos con Javier Piquero, que la última vez estuvo aquí para hablarnos del estoicismo y hoy pues ha venido para hablarnos de drogas, qué son estas, un poco su historia, la situación actual, eh, implicación que han tenido a lo largo de la historia, bueno, de todo un poco, porque Javier Piquero, aparte de ser, bueno, él es ingeniero profesionalmente, pero luego en su tiempo libre también es anarquista, enterado, bastante enterado, seguidor, leído de la economía y también estudioso de las drogas. Bueno, él es un, un estudioso de muchas cosas, la verdad. Javier tiene esa cualidad que cuando le interesa algo, lo machaca. Entonces, bueno, pues uno de estos lados que me interesaba del que viniera a hablar era el de las drogas. Entonces digo, "Bueno, pues, Javier, si no te importa, vienes y nos hablas un poco del tema, que es un tema que algo ya tratamos hace tiempo con Luis Espinosa Godet y ahora, pues vamos a hablar del tema con Javier Piquero. Pues bien, a ver, Javier, la primera pregunta para que la gente se aclare o más o menos tengamos un terreno base sobre el que partir. ¿Qué son las drogas para ti? ¿Qué clasificas como drogas? A ver, yo clasifico como drogas, pues cualquier sustancia que afecta al comportamiento humano, por así decir. Ujú, Sobre todo de reacciones químicas y tal. Y nada, pues hay 3 clasificaciones. A mí me gusta seguir la lista de Antonio Escotado, la verdad que me parece bastante ujú. precisa, que dice que hay 3 tipos: energéticas, las drogas de la paz, que él las llama, y las psicodélicas. Y nada, pues si quieres entramos a ver un poco algunas o lo que quieras. Sí, bueno, entonces tenemos esas tres características. Luego también habrá debate que si eso lo vemos sobre ciertas sustancias, si son drogas o no. Porque yo, por ejemplo, a veces digo, pues el café es una droga, el azúcar es una droga. Y hay gente que cada vez le puede sorprender un poco, ¿no? Pero bueno, si nos puedes explicar un poco sobre esta clasificación, aunque ya la vimos con Luis, pues nos puedes hacer un resumen de qué entra en cada puesto, cada categoría. Sí, pues un resumen rápido, yo diría que el Art de la Paz normalmente se mete en drogas como los opiáceos, el alcohol, aunque bueno, el alcohol también es una droga, que mucha gente dice: "Ah, no sé qué", pero es que el alcohol también es droga. Mm. Y luego otros derivados del opio. Vamos, son los más comunes, luego hay, pues, infinidad de ellas. Y estas se llaman de la paz, pues, porque los efectos que hacen, pues, son de ayudan con la estabilidad emocional, bueno, son más de descanso o de la tercera edad también, que son más para cuando ya tienes dolores y tal, pues poder aliviarlos, pues tipo el opio, la morfina, la heroína, etcétera. Y pues nada, luego están los de la energía, que son pues café, que sería la más corriente. También está el té, porque el té tiene teína. Y esas son, yo diría, también, claro, obviamente la cocaína y todas estas, que son de activación. Es decir, tú las tomas y lo que hace pues es energizarte, por así decir. Inhibe como los receptores de cansancio, etcétera. Luego también hay muchas ahí, pero esas yo diría que son las más conocidas. Igual me dejo alguna, pero porque, vamos, son un montón en la lista. Y luego, pues para mí las favoritas serían las psicodélicas, que son pues las drogas de la psique, por así decir, que son las que llevan como pues a experiencias místicas o trascendentales de la vida. Y aquí hay un montón. Estaría, pues las más famosas yo diría que son ayahuasca, bueno, iba a decir las setas, pero el componente sería la psilocibina, LSD, el MDMA, aunque el MDMA me parece un poquillo peculiar, porque no te provoca ni visiones ni alucinaciones, pero sí que está englobado en este tipo de categoría. Y yo diría que, bueno, también está la ketamina y hay otro chorrociento de ellas que también, pues bueno, que son normalmente derivados. ¿Y qué opinión general tienes sobre ellas? No sobre cada una en particular, pero sino sobre el mundo de la droga. Eres una persona que lo escuchas y te opones, te parece interesante, sobre todo pensando en qué te ha motivado a estudiarlas. A ver, a mí me parece muy interesante, sobre todo a raíz de una experiencia que tuve con la ayahuasca, porque, a ver, las normales, pues bueno, las del día a día, pues no tengo ningún tipo de curiosidad porque ya las he probado, alcohol o café o marihuana, de todas estas. Pero hay otras que ya me llamaban mucho la atención, que eran, por ejemplo, cuando oyes hablar de experiencias místicas y de estos temas tan trascendentales o metafísicos, pues ahí empiezas a decir, "Joder, tiene que haber algún tipo de vía para alcanzar el estado este que lo llevan describiendo los místicos o filósofos desde tiempos inmemoriales". Y claro, luego descubres que con ciertas sustancias, pues puedes llegar a ese estado trascendental. Y luego mi opinión sobre las drogas es que todo depende cómo las uses. En los antiguos griegos decían que no eran ni buenas ni malas, que o era un remedio o era un veneno. Y Ujú. todo depende de la dosis.
Lo único que, claro, ahora mismo están satanizadas por doquier. Ujú. Hablabas de este estado mental al que pueden llegar los místicos, y el que describía los místicos. ¿Los místicos todos han llegado a él a través del consumo o hay otras maneras de llegar a este estado? ¿O no? ¿O qué crees que es lo que pasaba ahí? A ver, hay ciertas maneras de llegar sin sustancias. Por ejemplo, em, con los ayunos, así muy bestias y tal, ayunos muy bestias y encerrándote en algún sitio así silencioso, sé que se puede llegar, pero también es un martirio para el cuerpo. Ujú, Luego también había una rama del sufismo, que es como una rama del Islam, que lo que hacían era una especie de baile esotérico que tenían y alcanzaban este estado de meditación a través del baile, de la danza, etcétera. Pero muchos de los místicos o filósofos, yo creo que sí que han llegado a través de ellas. ujú, Hay muchos casos claros en la antigua Grecia con los misterios de Eleusis, que los misterios de Eleusis era un rito que lo hacía la gente una vez en la vida y era como una experiencia trascendental. Y vamos, es que me parece el claro caso de droga pura y dura, porque lo que tomaban ahí era un componente psicoactivo que se llamaba el quiceón, que decían que contenía el ergot o cornezuelo. Es con lo que luego Albert Hoffman sacó el componente activo del LSD, que lo ujú, creo con eso. ujú. O sea que las drogas son un poco pay to win, ¿no? Es una manera de llegar a ese estado sin tener que hacer ese gran esfuerzo que decías para el cuerpo de ayunos intensos, apartarte y todos esos, bueno, pues, que pueden ser mayor o menores esfuerzos, sobre todo para el cuerpo, ¿no? Sí, efectivamente, porque más que nada es que son como, también se puede llegar por ello con experiencias cercanas a la muerte. Entonces, si tú lo piensas bien, un ayuno extremo es como casi llegar a ese estado en el que vas a morir. Pero claro, también es una fatiga para el cuerpo tremenda. Entonces, en muchos ritos, en muchas culturas, lo que se hacía es que la droga estaba bastante integrado en la parte religiosa. La gente no las tomaba tipo, venga, hoy me apetece un vaso de ayahuasca, venga, ¿por qué no? No, eran como, estaban sacralizadas, por así decir. Ujú, ujú. Entiendo. Y luego tú dices, también decías antes que ahora están mal vistas, ¿no? Las drogas, que eso es lo que parece, ¿no? Que yo esa opinión la comparto, que hay cierto estigma con ellas. ¿A qué crees que se debe? Pues mira, quería comentar dos casos porque me parecen así curiosos. Ahora, por ejemplo, con lo del fentanilo, Ujú, pues gracias al fentanilo están ahora súper machacones con el tema y tal. Pero por otro lado, estoy viendo como una corriente que ahora hay muchos, no sé, científicos o pensadores que están pidiendo que, por ejemplo, los psicodélicos vuelvan para temas de terapia. Hay un montón tipo Andrew Haberman, que es un tío que tiene podcast, Joe Rogan, gente así, están diciendo que es que los psicodélicos están clasificados como la droga o las sustancias más peligrosas y sin ir más lejos es que no tiene nada que ver con las otras. ujú. Entonces, sí que por un lado veo que se lo están criminalizando mucho, pero por otro lado veo a mucha gente pujando por fin por decir, es que esto tendría que estar despenalizado, bueno, despenalizado, que deberían ser usadas en terapia o lo que fuera, porque tienen muchísimos beneficios. Vamos, muchísimo más que los riesgos. Si no recuerdo mal, y ahora me corriges, eso se debe a que la clasificación que hizo el FDA, el Food and Drugs Administration en Estados Unidos, hace el nivel de peligrosidad o de prohibición que se le va a dar a la droga según el efecto y no según las consecuencias futuras. Es decir, si el DMT, por ejemplo, lo que, bueno, el DMT que es la que segregas cuando estás en situaciones cercanas a la muerte, si el DMT te da un efecto en el momento que la consumes muy fuerte, aunque no genere dependencia ni cause, pues yo qué sé, ningún tipo de efecto secundario en el cuerpo ni nada, se le clasifica ya, ¿no? Como en la lista que es, como el nivel que es el más difícil o el más, bueno, sí, también difícil para hacer experimentos con él o también más difícil para legalizar simplemente por el efecto que tiene al momento, sin tener en cuenta los efectos secundarios, ¿no? Esto es algo así, ¿verdad? Sí, lo que pasa que los efectos secundarios que puedes tener no son tanto. Te puede dar un mal viaje. Esto, vamos, es prácticamente como todo, ¿no? Te puede dar un mal viaje, pero no tiene ningún efecto físico, ni duradero, ni dejarte ninguna secuela, salvo que hay un caso que dicen que no se debería tomar psicodélicos, que es cuando tienes componentes ahí como dormidillos de esquizofrenia, creo que es, o una de estas enfermedades, porque lo que dice es que te la desata y luego ya pues es un poco difícil volver. Yo personalmente creo que están prohibidas, no por eso, sino porque creo que es un liberador. Es decir, hay mucha gente que vive como una especie de prisión mental de propaganda, etcétera, etcétera. Y cuando te tomas una droga de estas, es como, ¡pum! Ves que hay ciertas cosas que son mentira, que ya no te crees nada de lo que te cuentan, etcétera. Por ejemplo,
Hay uno en la Revolución Contracultural, me parece que se llama, Timothy Leary, no sé si te suena. Ujú, Era un psicólogo que cuando salió Albert Hoffman con el LSD, experimentaba. Empezó en la universidad a hacer como experimentos con alumnos y tal, y luego le echaron de la universidad por eso, y empezó a hacer como mogollón de raves y cosas así con LSD, y le declararon el peligro público número uno. ¿Pero por qué? Porque al final, cuando tomas estas sustancias, ya dejar de creerte todas las chorradas que te cuentan de que no, tú tienes que ir a la guerra por el Estado porque es lo mejor. O no, tú tienes que pagar impuestos que es muy bueno. Claro, la gente ya pega un despertar increíble, eso es un plumazo. No ujú. es, bueno, me pongo a leer a Rothbard, me pongo a leer a Hayek y en algún momento pues llegaré a la conclusión de que esto es lo correcto. O sea que con la experiencia directa ya te saltas un montón de pasos en muchas cosas. Te cuestionas un poco las estructuras de poder existentes, ¿no? Un poco de decir, oye, ¿por qué esta persona es más que yo, no? Si al final somos todos uno o estamos todos conectados de Claro, eso es. alguna manera. Entonces te cuestionas, ¿no? Está esta anécdota que nos gusta a los dos contar de, uy, de Terence McKenna. Sí. ¿Cuál anécdota? Dime. La de Terence McKenna, sí, sí, lo hemos contado mil veces, lo de que la primera vez que fumó DMT, o sea, que él era. Ah, vale, sí, Sí, sí. sí, sí. Que no lo Él podía era creer. Sí, sí, marxista, ya te sigo ya. y después del primer calo de MT dijo que dejó de ser marxista, que se dio cuenta que era toda una chorrada lo de que la clase opresora y la clase oprimida y todo eso, que al final son otras cosas lo que. Claro, porque llega un momento que dejas de ser envidioso también, porque el marxismo, por ejemplo, es mucho de envidia o otras culturas y tal, y lo que te hace mucho creer es cuestionarte ciertos dogmas. Por ejemplo, en un libro que yo recomiendo mucho, que es el de The Immortality Key, es que ahora no me sale en español, que decía que al principio, o sea, a Jesucristo le llama el maestro de las drogas, Ujú, porque lo que decía es que la Eucaristía era una comunión directa con el Dios. Entonces, claro, al principio se expandió tan rápido, lo cuenta él, por eso mismo, porque la gente tenía una experiencia directa con lo que es Dios o lo que sea la fuente esta. Pero claro, luego a medida que eso se va estructurando, pues se va cambiando porque, claro, tú tienes que asegurarte una estructura de poder. Entonces, claro, pues si la gente se libera de un plumazo, dices, aquí no controlo ya a nadie. ujú, Y como que al final capan lo que era la auténtica religión o la auténtica Eucaristía, que era comulgar con esa experiencia, por una especie de dogma de fe impostado. ujú, Tipo, no, pues te lo tienes que creer porque te lo tienes que creer. ujú, Y hablo con gente que dice, es que lo de la Eucaristía me parece una chorrada. Claro, es una chorrada porque ahora mismo te dan un vasito de vino y un pan. Pero ujú, cuando te daban un vino psicodélico, pues vamos, te lo creías 100%. ujú. Bueno, que quería hablar de esto más adelante, pero ahora que has sacado el tema, Más adelante, ¿no? genial, genial para hablarlo ahora, lo tratamos ahora mismo. De hecho, también No, uno no, de. si quieres lo tratamos más adelante, no me No, no, importa. ahora, ahora. Uno de los elementos de la Eucaristía, si no recuerdo mal, de las Eucaristías primitivas, era la salvia, que era lo que todavía hacen o simulan con el humo que mueven los sacerdotes en algunas misas, no sé si en todas, la verdad, he perdido un poco la práctica, pero eso antes era lo que estaban haciendo era quemar salvia, y la salvia es una planta con grandes capacidades de hacerte alucinar, entonces lo que estaban haciendo era envolver la sala del humo de la salvia y hacer a la gente entre estas experiencias místicas. Claro, sí, lo que empieza es todo con los misterios de Eleusis, que son un rito, lo que hemos comentado antes, que lo hacían los griegos. Pero luego esos misterios se acabaron, por así decir, porque los destruyeron precisamente por esto. Ujú. Y de hecho, por Eleusis pasaron casi todos. Pasaron Platón, pasaron Marco Aurelio, supongo que Aristóteles también, aunque no se sabe a ciencia cierta. Pasaron todos ellos. Y todos más o menos tienen una idea, por ejemplo, el mundo de las ideas de Platón o el dios aristotélico, muy probablemente venga de esa experiencia. Y luego, de ahí se pasa a los misterios dionisíacos, que fue como un poco más abierto y tal, y luego ya llegó, según este autor, Brian Murarescu, llegó ya la parte de Jesucristo con la Eucaristía esta, que sustituyó como al rito de Dionisio por el rito de Jesucristo, aunque tienen muchísimas similitudes, Dionisio, Jesús, etcétera. Dios Pero, solo. y a partir de ahí, ¿eh? Dios solo. No, Dionisio era el dios del vino. Lo que pasa que el vino antiguo era un vino alucinógeno. O sea, no era el vino como lo conocemos ahora, tipo tal, sino que tenía ciertos componentes que eran psicoactivos. De hecho, este tío hace una investigación que dice que San Pablo dice que cuidado con la dosis que se le echa al vino porque te puedes llevar algún sustillo. Y no se refería a algún sustillo de me pillo una borrachera, sino que si te pasabas un poco, pues podías tener una visión, un trance profundo, ¿sabes? Ujú. Y por si alguien dice no, porque sería esperar que alguien diga no, la salvia no es alucinógena. La salvia, lo que se llama salvia divinorum, que es la salvia que utilizaban en las misas primitivas, sí que lo es.
Y todavía se puede conseguir, de hecho, hay herbolarios en España que te la venden. Así que, bueno, es algo relativamente fácil de conseguir, por si alguien no se lo cree y lo quiere probar en casa, pues que la plante, la queme y verá si alucina o no. Pero entonces, Claro. este rito del que hablas se daba en más partes del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, la ayahuasca viene de lo que se llaman las religiones amazónicas. O sea, a mí me parece curioso que a estas tribus se le llaman religiones amazónicas, que tenían sus chamanes y todo, y actuaban como religiones. O sea, que parece ser que efectivamente cada droga siempre ha estado muy ligado a ciertas religiones, ¿no? Sí, y de hecho, una cosa que me parece curiosa del tema es que hay gente que dice, bueno, es que con las drogas alucinas y tal. Pero cuando en todas las partes del mundo, como al Amazonas, por ejemplo, en la India estaba el Soma este, que Ujú. luego se escribe un libro que se llama el Upanishad, que es como los Vedas, habla una cosa que son los Vedas, que habla de las experiencias estas místicas y tal. Y es que todos dicen lo mismo. O sea, al final todos hablan de la misma experiencia y pasa simultáneamente a lo largo de todo el mundo. Y como dices, en el Amazonas los chamanes eran un poco los que estaban en conexión como con el mundo material y el mundo del espíritu, por así decir. Y hacían ellos, porque la ayahuasca no la tomaba la gente, la tomaba el chamán. Ujú. Y luego el chamán era el que hacía el ritual y tal, y ayudaba a sanar. Lo que pasa que ahora, pues bueno, la gente prefiere tomarla a ella antes que que la tome la otra persona. Pero el chamán Y la claro, sigue pues tomando tú lo que en quieres es los la rituales. experiencia. En los Sí, rituales claro, el chamán la sigue, no sé. eso es, el chamán la sigue tomando, pero antes solo la tomaba él. Lo que Ujú. pasa que ahora ya con la modernidad, pues la toma también el que se supone que vaya a curarse o a conocer o a experimentar o lo que sea. Y hablando sobre el cristianismo en concreto, yo recuerdo que esto porque, como decías, en Joe Rogan, que habla mucho de estos temas, se ha tocado mucho. Hay un autor que es John M. Alegro, que fue uno de los que, bueno, cuando encontraron unos pergaminos perdidos por ahí, por el Mediterráneo, no me acuerdo exactamente el lugar, pero el Dead Sea, los Dead Sea Scrolls, que se llaman, los pergaminos del Mar Muerto. Pues Ujú, encontraron estos pergaminos a principios del siglo XX y él fue uno de los enviados a ir a traducir. En su libro, que se llama eh, la, la The Sacred Mushroom and the Cross, ujú. la seta Sí. sagrada y la cruz. Sagrada, sí. Sí, sí, sí. Lo que él decía es que se había hecho una malinterpretación del cristianismo y que el cristianismo, efectivamente, como tú decías, era una religión basada en el consumo de sustancias estupefacientes que te hacían alucinar, que eran parte de la Eucaristía y que te llevaban a esa experiencia mística. Al hombre este, bueno, pues obviamente se le excluyó, se le vetó de todo lo que tenía que ver con la iglesia, pero él, después de haber estado ahí en persona traduciendo estos documentos, era la conclusión que llegó. Sí que es verdad que había un equipo de otros traductores y esos traductores igual no llegaron a esa conclusión, pero por lo menos que se sepa que existe una versión de alguien, de un grupo de gente, yo no me alegro, y por otro lado, quien tú comentabas, que encuentren estas similitudes, o sea, es una posibilidad, ¿no? Claro, es que este tío que yo comento escribe el libro un poco en conjunto con James, no, James Watson me parece que era, no, no me acuerdo, Racker me parece que se llama, Tucker, no me acuerdo, que es uno de los que escribe El Camino de Eleusis junto con Watson y Hoffman. Ujú, Entonces, este tío lo que comentaba es que él cree que Jesús lo que hacía era una pócima o tal que se ujú, la daba a los discípulos, porque si no, como una religión, pienso yo, como una religión se puede propagar tan rápido. O sea, que digas, en unos cuantos años ha conseguido un montón de adeptos. Y ujú, si tú lo piensas bien, pues todos nosotros tenemos unas raíces cristianas y tal, y sinceramente tampoco son para tanto en el sentido de que digas, oh Dios mío, qué increíble es esto, ¿sabes? Pero claro, si tú comulgas directamente, y luego ha habido muchos sabios en la antigüedad que han hablado de estos estados también, por ejemplo, hablando de esa zona, en Egipto hay uno que se considera que no se sabe si existió o no, que se llama Hermes Trismegisto, que habla de todos estos temas del trascender, por ejemplo, habla de Dios, de cómo es Dios, o sea, pero Dios desde un punto de vista que yo creo que solo se puede alcanzar con una experiencia mística barra religiosa con, con sustancias, ¿sabes? ujú, Y otros muchos, yo que sé, Lao Tse y esto es que estoy seguro que alguna sustancia tomaban, porque es que si no, llega un momento que tú vuelves a tu conciencia normal, por así decirlo. No ujú, puedes estar en ese estado de trance toda la vida, salvo algunos yogis y esta gente que, como dice Hegel, pues se quedan ahí un poco viviendo en las nubes y nunca bajan de ese estado supramental o como se quiera llamar. ujú, Pero claro, hay que volver luego un poco a la tierra. ujú. ¿Y qué te parece la hipótesis de que las religiones más primitivas, tipo las religiones amazónicas en la ayahuasca, al haber estado más aisladas, son las que mejor preservan
la naturaleza de las religiones originales, es decir, esa relación con las drogas, mientras que, por ejemplo, el cristianismo, al haber estado tan comunicado y haber con la civilización, eso es innegable, ¿no? Que el cristianismo y la civilización han ido de la mano. Igual ha nacido ese puritanismo o ese miedo a las drogas o incluso puede ser un motivo que conforme crecía la civilización, las sociedades, los estados las querían prohibir igual por los motivos que tú decías, para que la gente no trascendiera. De ahí donde las religiones están más apartadas, han preservado esa característica original, ¿no? ¿Eso podría ser posible? Sí, yo creo que sí, porque además en pequeñas comunidades normalmente se preserva muy bien. En Estados Unidos, por ejemplo, hay comunidades de estas peyoteras que lo llaman. Que en vez de utilizar la ayahuasca, pues utilizan el peyote, que es Ujú, otro tipo de componente alucinógeno. ujú, Y decía que cuando lo querían prohibir, decía que no, porque para ellos era parte de su religión. ujú. Entonces, también es verdad que hacen que cuides mucho más la naturaleza, porque cuando tienes esta experiencia, a mí me pasó sobre todo con la ayahuasca, ¿eh? Como que valoras mucho más el mundo natural que antes de realizar dicha experiencia. No sé si a ti pasará igual, pero que como que la naturaleza está como muy viva. No sé si te pasó parecido. Sí, bueno, sí, mi experiencia, yo, aparte de lo que sentí, aparte de sentir una gran unión con la humanidad, con todas las personas y decir, ostras, de quitar igual la envidia o de quitar algunas cosas, de decir, ostras, si es que al final todos somos iguales, todos somos personas, un poco esa experiencia que yo la denomino como abrazar árboles, no me acerqué más a ese camino de decir, pienso muchas tonterías y al final todos los que estamos aquí conectados haciendo este ritual de ayahuasca somos uno y todos estamos mucho más conectados de lo que yo podía pensar. También sentí como que si yo fuera parte de una tradición milenaria. Y esto, claro, esto yo no lo puedo decir como argumento de nada, ¿no? Porque simplemente mi sentimiento y lo que yo viví, que cualquiera se lo puede tomar como una tontería, pero sí que es verdad que yo sentí, es que esto se lleva haciendo durante años. Yo me sentí conectado con el planeta y como que vi que a lo largo de los años, de los milenios, de la historia de la humanidad, todos estábamos haciendo esto y que era una tradición que conectaba a ti al hacerlo con todo el mundo en el pasado que lo había hecho. Y entonces sí que tuve esa sensación y sí que una de las cosas que dices al leer los autores y tal, parece que los entiendes mejor, ¿no? Y parece que escribieran de una manera que no estaba o que estaba en parte oculta a todo el mundo menos a quien había vivido esta experiencia. Es que sí, justo te iba a decir que la forma en la que lo escriben es una forma de escribirlo que tú lo lees y si nunca has tenido la experiencia, puedes pensar, ¿por de qué me está hablando este chalado? O incluso dices, no estoy entendiendo nada de lo que está diciendo. Pero luego cuando has tenido la experiencia y los lees, dices, hostia, ahora lo entiendo. O sea, Ujú, entiendes lo que te quieren transmitir, pero porque ya lo has vivido. Pero es que esto lo llevan hablando autores desde siempre. La gente, hay muchas personas que se creen que los griegos, por ejemplo, con la mitología u otras sociedades, decían, es que mira qué tontos que creían en los dioses y tal. Desde Aristóteles y Platón se lleva hablando del uno este, pero desde tiempos remotos. Tanto Aristóteles, Platón, los neoplatónicos, por ejemplo, Lao Tse, toda esta gente nunca habla de Dios en el sentido de dioses ni nada, sino que hablan como de el uno este, ¿sabes? ujú, Que no es más que, no sé. Yo tengo mi propia concepción del tema, pero vamos, es muy parecida a la de Aristóteles ujú, ujú. también. Y luego también, centrándonos un poco en la ayahuasca, ¿no? Para las religiones de amazónicas, bueno, la ayahuasca es una herramienta para curarte, no es una medicina. Al final, es una medicina que tienes que tomar para que el canto te ayude, ¿no? Porque eso luego los chamanes son los que cantan y se supone que es la canción la que te cura, pero que al final todo el ritual y sobre todo el proceso de tomar ayahuasca es para curarte. Entonces, sí que tiene mucho de religioso y es también muy interesante, ¿no crees? El hecho de que se viva más como medicina que como forma de entretenimiento. Sí, básicamente sí. La que pasa es que hay gente, mucha gente va por traumas y tal, otros Ujú, vamos pues por temas de curiosidad, de a ver qué se siente, pero sí que creo que la música en el tema de sustancias psicodélicas juega un papel fundamental. Yo me acuerdo, vamos, con la ayahuasca, los ícaros, es que qué diferencia hay, imagínate, los escuchas así en tu casa y dices, vale, bueno, tiene una letra bonita y tal, pero cuando estás ahí metido en todo el meollo, por así decir, que lo oyes y dices, ostras, ¿cómo te llega todo a, no sé, como a lo profundo de la mente, ¿sabes? ujú. Son sensaciones difíciles de describir, ¿no? Porque quien no lo ha vivido, pues te puede tomar un poco como loco. A mí a veces me cuesta describir la experiencia, te puede tomar un poco como loco. O puede ser incrédulo y con toda la razón, ¿no? Pero que al final son cosas difíciles de creer y que es un poco entre los que lo saben, los que lo han vivido y los que no. Por eso a veces es difícil convencer a la gente de todas estas cosas, porque claro, si no lo han vivido, ¿cómo les puedes explicar no solo lo que se siente, sino lo que otros autores parece que estaban queriendo decir que tú puedes interpretar mejor o creemos que podemos interpretar mejor después de haber vivido esto? Es un poco difícil.
Claro, es que yo creo que las experiencias estas trascienden el lenguaje por un nivel por encima. Entonces, los autores hacen todo lo posible por describirlo lo mejor posible, pero al final no pueden describir la experiencia salvo utilizan un lenguaje un poco oscuro a veces y también lo que utilizan es mucha simbología, porque la simbología como que te habla a una parte interna de la psique y es un poco lo que utilizaban en todos lados con los mitos, con estas cosas que al final el mito siempre es una alegoría de la experiencia. Pero claro, hasta que no vives la experiencia, pues el mito no lo entiendes. Y va un poco por esos temas. Y las canciones sí que creo que tienen su efecto, pero en otras drogas igual. Cuando hice mi experiencia de LSD, por ejemplo, me puse unas canciones que decía, no sé, o sea, una música así un poco estridente que decía, esto me está trillando mucho la cabeza. Y luego me puse una canción que recomendaba en un libro, que luego lo recomendaré, que está muy bien, que decía, ponte este tipo de música, que eran una cosa que se llamaba ragas indias, es como así música instrumental y tal, y fue ponérmelo y empezar a volar en colores, tú. Ujú. Y fue Igual, increíble. igual, efectivamente, mucha de esa música ha sido música que a lo largo de la evolución de tradiciones, de generaciones, ha evolucionado para que sea como una especie de gatillo para esto, ¿no? Para que un detonador para Ujú. estas experiencias y ahora mismo alguien la escucha puede decir, ah, qué bonito, pero no sabe toda la historia que puede haber detrás, ni para qué se usaban o cuál era su intención. Claro, no sé si la crean con eso, pero yo me imagino que puede ser que la música, como también es una parte de la matemática, por así decir, las notas y todo esto es algo matemático, igual hay alguna especie de resonancia en el cerebro cuando Ujú, tomas los psicodélicos y suena la música, y a lo mejor eso hace que encaje en la experiencia también. ujú, Es una de las teorías que yo he pensado. ujú. Que puede ser, porque claro, aquí hay mucho por investigar. O sea, esto vamos. Ujú. ¿Es una experiencia, dirías que es una experiencia recomendable, la de, sobre todo la ayahuasca, que es legal y se puede hablar ahora? Eh, sí, yo vamos, yo la de ayahuasca la recomiendo 100%. Ujú, Y sobre todo que puedes acceder como, aparte del inconsciente que no tienes accesibilidad de manera regular, que es que es un poco complicado de explicar, ¿no? Pero es como ir a lo más profundo de la psique, por así decir. Hay ujú, muchos autores que ya han hablado de esto. Jung y esta gente hablaba mucho de como del inconsciente colectivo y de todas estas cosas, que hasta que no llegas un poco a ese nivel, no lo entiendes. O sea, es que no lo entiendes. Lo lees y dices, bueno, vale, me lo puedo imaginar, pero no. Imaginarlo no es lo mismo que experimentarlo. ujú, ujú. No, de acuerdo. Retomándonos un poco al principio de la conversación, decías que bueno, citabas a los griegos diciendo que las drogas no son ni buenas ni malas, que todo depende de la dosis. El lado malo, por desgracia, lo vemos mucho, ¿no? Por lo menos es lo que más se nos enseña o lo que más la gente entiende, ¿no? Porque cuando tú le hablas de droga, de normal, lo primero que piensas es más en el lado malo que en el bueno. Entonces, ¿qué beneficios ves tú al uso general de las drogas o al uso de ciertas drogas? ¿Qué beneficios puedes señalar tú sobre alguna de drogas para desmitificar un poco este mito o esta respuesta automática de pensar en lo malo de ellas? A ver, sí que es verdad que hay drogas que sí que no tienen ningún beneficio. El alcohol, a priori, no tiene ningún beneficio para la salud, pero a lo mejor sí que tiene un beneficio social, tipo, porque la gente cuando bebe, etcétera, pues se hace más piña, conectas un poco mejor con los sentimientos. Luego, Ujú, el café, sí que he leído ciertos estudios que dicen que 3 tazas de café al día como que ayudan a la mejora cognitiva del cerebro, etcétera. Y sobre todo, eso se ve mucho con los psicodélicos. Los psicodélicos son de los mejores antidepresivos que hay, antiinflamatorios, nacen y tal. Perdona, Javi, que Ah, te ha no. congelado. Has dicho que los psicodélicos son de los mejores antidepresivos y luego. Sí, son antiinflamatorios también y son neuroprotectores, que se Ujú, dice. Y lo que generan también es cuando tú los tomas, es en neuroplasticidad cerebral. ujú, Eso es lo que hace que tú tengas mayor o menor capacidad de aprender. Es decir, la gente cuando se va haciendo mayor, pues el cerebro se le queda estructurado de tal manera que llega un momento que, por eso cambiar de idea cuando te haces muy mayor es muy difícil. ujú, ujú, Porque ya tienes absolutamente te aporta como nuevas vías de pensamiento y ujú, mejora esa neuroplasticidad, que es muy útil a la hora de aprender, pero claro, cuando te vas haciendo mayor, pues ya como que lo tienes todo muy estructurado. ujú. Entiendo, entiendo. Y estás hablando, vale, ahora hablando sobre la neuroplasticidad y tal, de los nootrópicos. Los nootrópicos son las.
drogas, medicamentos que se utilizan para mejorar la inteligencia, ¿no? ¿De esos sabes algo? Sí, yo diría que los psicodélicos son de esos. El café también, en su justa medida, es de ellos también. Y a lo mejor alguno energético, quizás es que no sabría decir ahí exactamente. La cocaína, a lo mejor, si la consumes a pequeñas dosis, pues Ujú, claro, esto depende todo mucho de la dosis. Pero yo diría que sobre todo son los psicodélicos, ujú. Y sí, en concreto. en concreto los psicodélicos, pero hay otras drogas que pueden ser beneficiosas según la dosis o encontrar un uso que nos vuelva más productivo, que nos vuelva más social, Claro. algún uso productivo. A ver, Entonces, más productivo te puede volver cualquiera, porque si tú, por ejemplo, tienes problemas de ansiedad, a lo mejor, pues si te tomas algún opiáceo tranquilamente, porque los chinos, decías Cotado, que trabajaban mucho mejor cuando iban con opio que sin opio. O sea, no sé, supongo que porque irían más relajados o lo que fuera. Y luego mucha gente toma el café. Y de hecho, el café sí que tiene un montón de beneficios, porque cuando llegó la revolución industrial, la gente no bebía agua corriente, porque obviamente tenía muchísimas cosas. Y claro, tenían que hervir el agua. Entonces, antes la gente iba a trabajar borracha. O sea, ujú, porque antes que beber agua, bebían cerveza o lo que fuera porque estaba fermentado y sabían que no tenían microbios. Pero, por ejemplo, al traer el café, pues la gente dejó de ir borracha a ir encafeinada. Entonces, claro, la productividad se disparó por los cielos. ujú, ujú. Otro así uso. Entonces, viendo que hay ciertos beneficios, porque hay algunas, aunque según la dosis sean beneficios que están totalmente prohibidas, como todos los psicodélicos, menos la ayahuasca aquí en España, pero en principio los psicodélicos están prohibidos. En principio casi todas las drogas están prohibidas, menos café, tabaco y alcohol. ¿Por qué? Yo creo que es porque hay mucho mito y mucha ignorancia sobre el tema, que siempre te dicen, no, y como te tomes una esta de opio, te vas a enganchar. No, es que si te metes una esta de que parece que haces algo de eso. Yo, por ejemplo, opiáceos no he probado ninguno. Pero Dios mío, es que he probado otras que dicen que te las tomas y ya te vuelves un junkie, y es mentira. O sea, tú como agente intencional con voluntad puedes decir, vale, a ver, puedo probarlo una vez y veo qué me hace y ya está, pero que eso no hace que tengas, oh Dios mío, qué ganas más locas tengo de repetir. Como que hay mucho estigma a nivel de enganche. Ujú, Que la gente se cree, bueno, me tomo una dosis y ya con eso, pues vamos, junkie de por vida. Y eso no es así. Vamos, ujú. yo por lo menos no lo veo así. Y yo Es como el también... alcohol. La gente bebe alcohol y hay muy pocos que sean borrachos 100%. Ujú. Yo también, no sé si estarás de acuerdo conmigo, veo una especie de sesgo del superviviente, pero al revés. En el sentido de la gente siempre te menciona el caso del que peor le ha sentado, del que ha muerto, del que le ha sentado mal, del que ha tomado demasiada dosis, del que se ha enganchado después de un uso. Y nadie ve todos los otros casos de gente que le habrá dado un uso, le da usos con cierta frecuencia o no, pero que lo ha probado y no le ha pasado nada. Es en plan, por eso digo que es el superviviente al revés, más bien el sesgo del muerto. Siempre te ven el peor de los casos, pero claro, es el que llama la atención, pero el de todos los otros suyos conocidos que igual no lo saben, pero que igual sin saberlo han consumido y no les ha pasado absolutamente nada, esos nunca te los citan. Mm. Claro, a mí me recuerda un poco al libro de Kahneman, cuando habla Daniel Kahneman, que dice que tenemos más aversión a la pérdida que a la ganancia. Entonces, tú imagínate que eres inversor, ¿no? Y llevas toda la vida ganando un dineral, ganas 3 millones y llega un año y pierdes 1 millón. Pues ya todo el mundo se acuerda del año que has perdido 1 millón, pero nadie se acuerda de los años anteriores que has ganado 2 millones. Y Ujú, con esto yo creo que pasa igual. Siempre que he discutido con alguien es el argumento emocional de, no, yo es que tengo un primo que probó no sé qué y tal. Joder, pues yo conozco un montón de gente que lo ha probado y no le ha pasado absolutamente nada. ujú, ujú, Es como si yo digo, no, yo tengo un primo que es un borracho y por eso ya quiero prohibir el alcohol, pero es que conozco un montón de gente que bebe, por no decir toda la gente, el 90% de la gente que conozco habrá tomado alcohol alguna vez en la vida y no les veo ahí en borrachos en la puerta del trabajo o en misa o donde sea. ujú. Y luego, bueno, no sé si estarás de acuerdo, pero yo siempre digo, todos los argumentos que vas a hacer en contra de las drogas, de la legalización de las drogas que están prohibidas, los puedes hacer también contra el alcohol y el tabaco, y nadie lo hace. O sea, cualquier argumento que puedas hacer Sí, contra la marihuana, sobre todo marihuana o psicodélicos, ahora diré por qué, pero sobre todo contra esos, lo puedes hacer contra el tabaco y el alcohol, y en mayor medida, y nadie lo hace. Entonces digo, aquí pasa algo. sí, de hecho yo siempre pienso que contra el alcohol estaría hasta casi más justificado, porque imagínate, está prohibida la marihuana, pero el alcohol no. El alcohol vuelve a la gente mucho más agresiva que la marihuana. Y la marihuana, pues bueno, te echas un Y porrito, no estás solo ahí eso. tranquilo y no haces daño a nadie. Y yo he mencionado esos porque son menos adictivas, por eso digo, porque si alguien dice no, porque te tomas algo y te enganches, yo digo, vale, pues está bien que prohíbas las más adictivas, que son heroína, cocaína y creo que, no sé si el alcohol, pero bueno, sé que el alcohol es de las más adictivas y la
nicotina. Digo, vale, pero ¿y qué pasa con el resto? O si coges la tabla de todas las drogas, ¿qué pasa con los de la mitad para abajo? ¿Qué pasa con todas las que son menos adictivas que el alcohol, que son la mayoría? Esas, ¿no? Y entonces, ahí por eso me extraña, porque por eso yo digo, si tu argumento es que son adictivas, ¿por qué no legalizamos las que no lo Claro. son los psicodélicos? Los psicodélicos no son nada adictivos. Claro, de hecho hay como dos componentes. Dicen que no se legalizan porque la gente se engancharía, pero la gente se engancha mucho más porque la alternativa es mucho más fuerte. Es decir, cuando tú haces un mercado negro, las drogas que se venden no son las más flojas. Cuando estaba la ley seca, lo que se vendía era un whisky con una graduación increíble. Y ahora, por ejemplo, pues tienes un vinito, cerveza. Yo creo que con el resto El pasaría un moonshine. poco parecido. Se vendía el moonshine, que era alcohol destilado en casa, que era el típico que vemos en las películas o los dibujos animados con XXX. Eso se llamaba moonshine, que era lo que se vendía, que era muchísimo peor que el alcohol. Y no solo eso, sino también, por como lo que tú decías, no solo el alcohol, sino también se vende con la prohibición cocaína y heroína y además más adulterada. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es, si voy a romper la ley, lo voy a hacer con lo que me reporte un mayor beneficio. ¿Y qué va a ser eso? Cocaína de la peor calidad. ¿Por qué? Porque la puedo poner a precio más caro, Claro. va a alterar la calidad y va a ser la peor. De hecho, lo que se comenta es que la heroína no mata a nadie. O sea, lo que mata es los componentes que le añaden a la Ujú. componente pura de heroína. Cuanto más pura es la heroína, menos probabilidad tienes de que te pase nada. Pero claro, si el componente principal es carísimo y lo tienes que seguir vendiendo al mismo precio, porque curiosamente el mercado de las drogas, que es el menos intervenido de todos porque está en el mercado negro, ha mantenido los precios a pesar de la inflación. Entonces, claro, ¿cómo lo hacen? Pues probablemente bajando la cantidad de la droga y poniéndole unos aditivos o cualquier cosa. Probablemente no, es así como lo hacen. Quiero decir, hay estudios y efectivamente en Ujú. España por lo menos la cocaína y la heroína ha mantenido el precio al gramo. La cocaína era 50, ronda los 50, la heroína 60-70, mantiene el precio del gramo, pero lo que si vemos las gráficas, la calidad cae significativamente, la Claro. pureza más que la calidad. Pero bueno, que sí, que al final Sí, se de, va de la mano. de Entonces, todas formas, si lo piensas bien, hay ciertas drogas, como mencionábamos el alcohol y el tabaco, que no las prohíben ya. Aparte, el alcohol ya hicieron el experimento con la ley seca y les salió fatal. O sea, vamos a ver, se les llenó de mafias, todo y tal. Pero es que con el tabaco, cuando lo trajeron de América, en el Vaticano hicieron lo mismo, porque decían que eso de echar humo, que era una cosa diabólica y tal, y dice que al final lo tuvieron que quitar, porque es que hasta el Papa fumaba. O sea, es que era como se salían a fumar un pitillo y aunque les excomulgaran y todo, porque el tabaco es de las drogas, bueno, la nicotina del tabaco es de las más adictivas que puede haber. O sea, dejar el tabaco es efectivamente. de lo más complicado que hay. Que si vamos por adicción, pues yo digo, vale, el tabaco, pero si quieres ir por adicción y tu vara de medir es la adicción, vale, prohíbe el tabaco, pero legaliza todos los psicodélicos, por ejemplo, que no son nada adictivos. Claro, justo. Además, los psicodélicos, es que yo creo que no los legalizan por el tema social que hemos comentado antes, porque la gente despertaría y tal. Además, hay psicodélicos como la ibogaína y la noribogaína que se utilizan para tratamiento de adicciones. Porque hay unas drogas que te hacen un efecto en el cerebro, que es lo que te hace adicto, y estas tienen como el componente contrario que hacen que dejes de ser tan adicto. Por eso dicen que hay gente que cuando toma ayahuasca, LSD, ibogaína, noribogaína, lo que pasa es que si estaban enganchados a alguna sustancia, imagínate, están enganchados al tabaco, pues ya no tienen tantas ganas de fumar. Y de hecho creo que estas serían muy buenas para gente que es adicta a algo de verdad, tipo gente que es borrachos, etcétera, o gente como lo del fentanilo, Ujú. pues igual. A mí, a ver, con el café, yo soy adicto al café, y con el café me pasó algo parecido. La única vez que lo he intentado dejar fue después de la ayahuasca, pero aguanté un mes y luego ya no. Pero igual fue la ayahuasca lo que me dio la fuerza de voluntad para empezar a dejarme el café, aunque fuera un mes, pero no. Claro, La- lo que pasa es que tiene componentes antiadictivos, que lo que hacen es que tengas menos ganas de consumir tanto de esa sustancia. A ver, yo el café no bebo tanto, no soy tipo 20 tazas de café diario, porque hay gente que hasta lo defiende abiertamente. Andrew Tate decía que se tomaba al día 20 tazas de café y decía que era la mejor droga de la historia. Y claro, el tío ahí pues dice, te vuelves súper productivo, tal. Lo que pasa es que, claro, dicen que, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, que dicen que cuando lo dejas de golpe, que tienes de las peores jaquecas, insomnio, etcétera, etcétera. de los dos peores días de mi vida. O sea, los síntomas son, no puedes dormir, sorprendentemente, porque yo digo, bueno, pues por lo menos voy a dormir como un bebé, no puedes dormir. Sacaste, pero que a mí me dejaron 2 días cao en la cama completamente inmovilizado sin poder hacer nada. Es que no podía hacer absolutamente nada, no podía salir, estaba con el peor dolor de cabeza de mi vida, fue
fueron 2 días terribles, por eso no me lo voy a volver a dejar, porque también estará entre mis drogas favoritas el café, así que por ahora. Sí. Hay un tío que le vino una entrevista, es que ahora no me acuerdo cómo se llama, que habla mucho del café y de estos temas, que decía que dejó el café de un plumazo 3 meses. Dice, el primer mes lo pasé fatal. Dice, y al tercer mes, dice, me tomé una taza de café, dice, y fue casi como si fuera una experiencia mística, dice el tío. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Y en parte me motivó a dejármelo, pero no aguante más de un Ya. mes, me parece bastante. Pero bueno. Ujú, Y bueno, pues entonces el prohibicionismo, como hemos dicho, crea algunos problemas, ¿no? O sea, pero es que parece que, ahora ya no hablando de las drogas, pero sí, hablando un poco de los gobiernos, parece que les da igual, ¿no? Que al final los efectos secundarios lo que hacen es, un poco, por no, intuyo que no por no reconocer el error, prohíben más y más y más y más y más y al final, bueno, pues estamos en la situación en la que estamos ahora. Parece que sí que hay países que van avanzando. En Estados Unidos, por lo menos la marihuana cada vez es legal en más sitios, pero ujú. bueno, por lo visto hay una gran situación mundial de represión contra las drogas, que eso fue una de las grandes batallas de Escotado, a intentar acabar con esto. Es un gran problema por todos por lo que decíamos, porque se intentan, ¿no? Porque o sea, al final en el mercado ciertas drogas salen más de lo que saldrían. Y una cosa de las que cuenta Escotado, no sé si lo has escuchado, bueno, creo que lo hemos hablado alguna vez, es que cuando pasa esto también la gente recurre más, en peor medida, a las drogas que tienen disponibles, es decir, al alcohol. O sea, Claro, ahora tú sí. querías el efecto que te daba medio gramo de MDMA. Pues entonces no puedes llegar a Ujú. ese efecto, pues lo haces a través del alcohol y luego te tiende a sentir peor y te vuelves a enganchar al alcohol, que sí que es bastante adictivo. Sí, yo al principio, hablando de prohibiciones, al principio pensaba que lo hacían por ignorancia, pero yo he llegado a un punto que creo que lo hacen por maldad y rascar. Porque tú si lo piensas, cuando prohíbes las drogas, ¿qué demandas? Oye, necesitamos más dinero para combatir todo el crimen. Necesitamos más dinero, siempre, Ujú. siempre hay más dinero. De hecho, ¿cuándo es más necesario, por ejemplo, vamos a decir, para que se entienda el caso, el Ministerio de Igualdad? Si no hubiera problemas de las mujeres, el Ministerio de Igualdad desaparecería. Entonces, ¿qué les conviene? ¿Que haya una sociedad enfrentada con ciertos temas o que esos temas desaparezcan y cada vez haya menos violencia o lo que sea? Pues yo Ujú. creo que les interesa que haya más, pero Claro. porque ellos te rascan más. Y Claro, es que se nota un montón. Es que, Ujú. sí, Desde dime. los años 70 llevan en la guerra contra las drogas. La han perdido, obviamente, porque no se retiran en ese blanco, porque no lo van a reconocer. Eso también es uno de los problemas. Los políticos no van a reconocer sus errores y continúan, continúan, continúan. Y luego Y, también hay mucha gente que se lo cree, ¿no? Que compra su discurso y luego te enseña imágenes. Nosotros lo hemos visto mucho en Twitter, gente que te enseña imágenes y dice, ah, mira lo que hace las drogas. Y dices, pero si están prohibidas, eso es lo que hace el prohibicionismo, no las drogas. hombre, y cuando compras una cajetilla de tabaco, aunque no esté prohibida, te ponen unas imágenes horribles. O sea, las ves y dices, madre mía, parece que me va a dar algo de esto. Que es probable, que quiero decir que el tabaco, si fumas mucho y tal, sí que te puede dar algún problema. Pero es que yo creo que es una guerra que tienen o sea, perdida. Porque si lo piensas bien, a mí me da la sensación de que hay como, no puedo ponerme en un rollo místico ni nada, pero sí que como que veo una falta de vacío espiritual en la sociedad, que la gente no sabe ni a dónde va, que la gente no tiene rumbo, que la gente vive por vivir. Y claro, mucha gente luego oye a gente que ha tenido experiencias de este tipo Terence McKenna o Joe Rogan, y parece que no, pero después de eso puedes encontrarle un propósito a tu vida. Y la gente y mucha gente está despertando y diciendo, coño, voy a probar esto antes de juzgarlo. Y luego cuando tienen la experiencia dicen, hostia, eh, ahora puedo tener una especie de que a lo mejor ibas perdido en la vida y encuentras tu meta o el propósito de lo que quieres ser en la vida o cosas así. Ujú, ujú. Em, y cuál es tu solución a todo esto? ¿Legalizarías todas las drogas, algunas, o qué crees o lo dejarías como está, o qué crees que se debería hacer? Eh, yo las despenalizaría todas, pero además a lo bestia. Porque luego te dicen, no, con receta médica. Y luego resulta que cuando es con receta médica, los más yonkis son los médicos. Ujú, Porque, de hecho, dicen que cuando en Estados Unidos prohibieron las drogas así que se las vendieran en farmacéuticas con receta médica, solo se podía con receta médica, los más adictos eran los médicos, tío. Porque tenían la receta, ellos se lo recetaban a sí mismos y resulta que los que tenían más adicción a todas esas sustancias empezaron a despegar en la parte de los médicos. ujú. Eh, 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 por No sé un cómo lo lado, ves tú. no, no, sí, sí, no lo sabía eso, pero me cuadra perfectamente. Yo opino como tú. Y luego, hablando de la sociedad actual, por un lado, bueno, estamos hablando de esto, de que hemos perdido cierta conexión Ujú. con ciertas drogas, ¿no? Algo que podía ser una tradición o que, bueno, los dos intuimos que ha sido una tradición a lo largo de la humanidad, el consumo de ciertas cosas, y ya lo ha dejado de ser, sobre todo por la intervención
estatal. Pero a la vez también vemos una sociedad muy drogodependiente o dependiente de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el caso del TDAH, ¿no? Vemos que cada vez se receta más TDAH y que cada vez hay más gente Ujú. dependiente de ciertos medicamentos. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Estás de acuerdo que cada vez hay más gente dependiente de ciertos medicamentos? ¿Y crees que aquí hay una Pues especie de drogas buenas, drogas malas, según lo diga el Estado? ¿Qué crees que pasa? Pues, sinceramente sí, porque, cada vez, dicen que los niños tienen más TDA o TDAH y todo esto, pero también probablemente sea porque cada vez cogen antes las pantallas, con las pantallas también la dosis de dopamina es súper alta y llega un momento que pierdes la capacidad de concentrarte, etcétera. Y también es que los niños no están hechos para estar, 9 horas sentados en una clase. Esto, por ejemplo, lo comenta, Steven Stewart en el The Ape That Understood the Universe, que Ujú, dice que es como si tú coges a un monito, porque, a ver, somos monos un poco más evolucionados, y le pones 10 horas sentado en una silla a aprender cosas que en principio cuando eres tan joven ni te van ni te vienen. Que lo que tienen que hacer los niños es jugar y pasárselo bien y intentar, pues eso, socializar. Pero claro, tú metes a ver, que hay gente que sí que, hay niños que sí que les va bien, pero lo normal es que el niño diga, me aburro o no quiero estar aquí sentado, cosa que es muy lógica. ujú, ujú, Y claro, luego los medican y parece que hay ciertos medicamentos que son buenísimos. Por ejemplo, un tema que yo siempre tengo muy en contra es cuando la gente está mal, psicológicamente y, y lo primero que hacen es recetarte una pirula. ujú, O sea, estás tapando el problema, pero no lo estás solucionando. ujú, Y a mí eso me parece horrible, que recetan algunas cosas como churros y luego parece que hay ciertas sustancias súper súper peligrosas. ¿Y Por qué ejemplo, con la recomendarías tú? testosterona sabe muy claro. ¿Qué recomendaría yo? Pues volver a, no sé, a ver, es un poco difícil la recomendación, pero que la gente elija. Lo que no puede ser es que vayas a un tratamiento y te digan, no, esto es súper bueno, y luego resulta que tienes que estar enganchado de por vida, porque sin eso ya no puedes vivir. Es que realmente sí que te están dando una droga. Lo que pasa que como está bien vista por la sociedad, pues parece que no pasa nada. Yo ahí, a ver si estás de acuerdo conmigo, yo creo que también hay un poco de lo que el libro ese que nos leímos de Pablo Malo, de lo que es el ensanchamiento del concepto, ¿no? El concepto o lo que es la depresión cada vez se vuelve más laxo y más cosas entran dentro de lo que es la depresión y que a mucha gente se le diagnostica de depresión cuando no la tiene y ya se vuelve, ya le dan la droga y ya, bueno, el medicamento este y ya se vuelve dependiente de este medicamento. Y luego también que nos olvidamos de otras soluciones, que a lo mejor hay cosas tan tontas, pero yo qué sé, ir a tomar el sol se dice que sienta muy bien, hay otras opciones que a lo mejor la gente ni se plantea intentar, pues yo qué sé, relacionarte aunque sea, intentar hacer el fake it till you make it, siempre se dice que creer que tienes una actitud positiva y creer que estás contento te ayuda a estarlo, pues todas estas cosas Ujú. son cosas que igual, cosas muy simples, pero que ni se piensan, se ven directamente y se va directamente al último paso que es el de recetar el medicamento. Claro, yo también lo veo muy parecido. Ahora que se habla mucho del mundillo fitness y todo esto, hay gente que dice, a ver, antes de empezar con pastillas y tal, ¿por qué no pruebas a quitarte las redes sociales? ¿Por qué no pruebas a hacer ejercicio? ¿Por qué no pruebas a tomar el sol? ¿Por qué no pruebas a hacer ese tipo de cosas? Y luego ya si estás deprimido, Ujú, ya te piensas en la pastilla, porque a lo mejor lo que te pasa es que tienes los niveles energéticos o de esto fatal. ujú, Es que claro, normal que estés deprimido. Yo también estaría deprimido si estoy todo el día en una silla sentado, no hago nada, no tengo ningún propósito, no entreno, pues estaré fatal, evidentemente. ujú, ujú. No sé qué pensamiento tienes tú de esto. No, sí, sí, totalmente. Yo lo que creo es que la gente, pues, si estás deprimido, intenta cambiar primero tus hábitos de vida, o sea, ya no dando solo ejemplos concretos, ¿no? Pero intenta cambiar un poco tus hábitos de vida y sí que puede ser que estés deprimido, pero intenta hacer algunos cambios y no vayas directamente Claro. hacia la solución fácil que puede no serlo a largo plazo, que es el del medicamento este. También yo creo que hay un negocio bastante fuerte por parte de las farmacéuticas. Ujú, Que también ellos quieren sacar pelas y claro, tener una persona enganchada a una pastilla es lo fácil para ellos y el médico a lo mejor, bueno, aquí en España no lo sé, pero no sé si en Estados Unidos me parece que cuando recetaban ciertos medicamentos, los médicos se llevaban una comisión. Entonces también creo que estás creando unos incentivos eh, perversos, ujú. Los literalmente. vendedores de medicamentos aquí también existen, que es lo mismo, y también les pueden regalar viajes a los médicos o dar dinero, o bueno, no sé si pueden dar dinero legalmente, pero sé que les pueden dar ciertos beneficios a los médicos que les compran sus productos, claro, eso aquí también existe. Otra de las cosas que tú y yo hablamos frecuentemente
es de la representación del consumo de sustancias o de los viajes, alegorías a los viajes que te producen ciertas sustancias, que las vemos a veces en la cultura popular, ¿no? Que parecen un poco mensajes ocultos, que cuando lo has vivido dices, ah, esto, si no se refiere a eso, es muy parecido, o es muy parecido a mi experiencia en el viaje. Yo, por ejemplo, después de hacer la sesión de ayahuasca, viví una experiencia muy parecida o algo que había visto en Los Simpsons, ¿no? En un capítulo en el que Homer alucina. Y yo digo, uy, esto significa que esta gente parece ser que haya vivido una experiencia similar a la mía porque sabe representar muy bien lo que yo viví. Y son cosas de las que hablamos, ¿no? No sé si tú te puedes pensar algún ejemplo o algo, o estás de acuerdo conmigo, que creo que sí, sobre que a veces nos dejan mensajes ocultos. Sí, yo tengo un par, por ejemplo, en One Piece con el autor Eiichiro Oda, que el Chopper, la fruta que se come, que Ujú, curiosamente le transforma como en humano, es una fruta que tiene la forma de Amanita muscaria. ujú, Es una de estas setas alucinógenas y se supone que luego a las capacidades curativas que pueden tener dichas sustancias. Y por ejemplo, Luffy, y esto aviso, spoiler, es bastante spoiler, cuando le mata a Kaido, o sea, él muere y renace, o sea, muere como una especie, por así decir, como de hombre, y luego renace como una especie de dios y tiene literalmente el poder de Dios, ¿sabes? De crear, que sería el poder, ¿sabes? Que ujú. todo lo que imagina lo crea, por así decir. Entonces sí que veo como muchas alegorías. De hecho, hay una escena ahí bueno, que es como la lucha del dragón contra el héroe, que al final el viaje del héroe también tiene mucho que ver con el viaje de las drogas y del interior de la psique. Ujú. Y lo que decías de Chopper, también hay unas setas alucinógenas en Siberia que las toman los renos, ¿no? ¿Es la misma seta que consume Chopper? Mm. Mira, entonces, Bueno, ahí ya me pillas un poco, pero bueno, que si no, es muy probable que lo sea, porque yo sí que sabía la parte de hay unas setas alucinógenas en Siberia que los renos consumen, entonces es muy probable que haya una cierta referencia, ¿no? Al final está una isla de invierno, si un reno consume una seta, bueno. sí que sabía es que como no se podían tomar las setas directamente, lo que hacían muchos para... No sé cómo sacarían esto, ¿eh? Porque digo que hay cosas con las drogas que dices, no sé cómo se les ha ocurrido esto, como la ayahuasca, que son dos plantas, que dices, ¿cómo se les ha ocurrido juntar esta planta y esta planta? Pues Ujú. se comenta que con las setas esas se las tomaban los renos y lo que se bebían del reno era la orina, Mira, que como que hacía que el componente venenoso de la seta se perdiera y ellos lo que bebían era eso y les daba el viaje alucinógeno. acabo de buscar en Google seta alucinógena Siberia reno y efectivamente es la Amanita muscari, o sea, y estoy viendo la imagen y es efectivamente igual que la que consume Chopper, o sea, para mí no hay, es que el ratio, o sea, la probabilidad de que de que sea eso es demasiado alta, ¿no? La duda es demasiado baja. Sí, sí. Por la De hecho, no- me encantaría preguntarle a Oda si alguna vez ha hecho un viaje místico, psicodélico o como sea, porque es que veo un montón de cosas en la serie que es que llaman la atención. Sí, efectivamente, yo también veo muchas cosas de la serie que me recuerdan a estos viajes que te puede provocar la ayahuasca, por ejemplo, y digo, si no lo ha hecho, sería demasiada casualidad, ya no solo eso, sino, por ejemplo, una cosa que hemos comentado mucho, el baile en Skypiea, ¿no? Al final, el baile de la celebración Mm, es muy parecido a un baile de final de rito que puedes hacer con la ayahuasca. Hay demasiadas cosas demasiado parecidas que a veces dices, si no lo es, se lo han contado a alguien que sí que lo ha probado muy de cerca, mm. porque es lo que parece. Es Entonces, la danza chamánica, ¿no? Que decía Teres Máquina. no, no, totalmente. Y por aquí y por allá hay más señales que dices, si no lo hace con este objetivo, es muy parecido, porque no lo sé, no lo sé. Haría falta preguntarle a él, porque hay muchas cosas en One Piece, no solo esto, pero muchas cosas que dices, si no lo hace con este objetivo, está muy cercano a él. O sea, me gustaría preguntarle su intención a Sí, sí, veces. desde luego. Eh, Ujú. pues, Jai, si nos puedes recomendar 5 libros, tus 5 libros que más te hayan enseñado sobre el mundo de la drogas, te lo agradecería. Vale, mira, los tengo aquí. Bueno, ¿los puedo enseñar o...? Sí, Bueno, es que claro. a ver, tengo algunos. El de Historia General de las Drogas de Antonio Escotado, yo diría que es el mejor libro para aprender de historia de drogas, más Ujú, el apéndice. Bueno, el apéndice no lo cuento, pero está ahí. Y con ese libro es que entiendes toda la historia de las drogas, todos los problemas que ha generado la prohibición, por qué no deberían estar prohibidas, de hecho, el efecto de la prohibición que tienen, la que se lía, porque cada vez que prohíben algún tipo de droga, mueren personas a mogollón. En China prohibieron el opio y la que se lió con las guerras del opio fue tremenda.
Y bueno, Al Capone, todo esto, que Al Capone, de hecho, me hace mucha gracia porque él decía que era un comerciante, que él lo que único que hacía era satisfacer las necesidades de la gente que demandaba. Y, y llevaba razón. Vale. Y luego hay un libro que sí que quiero recomendar, que es el de The Immortality Key, de Brian Murarescu, que para el tema de misterios de Eleusis, de ritos de Dionisio, de el cristianismo primitivo, que eran los gnósticos, me parece un libro espectacular, porque además el tío lo documenta súper bien, presenta muchísimas pruebas, porque claro, uno de los problemas que yo le veo a la historia es que cada cual mira por donde quiere. Ujú, Y que parece que unos historiadores llegan a una conclusión, otros a otra, pero este por lo menos, dices, está muy bien argumentado, muy bien las fotos que pone de todo, de los escritos que ha leído, todo lo argumenta muy bien. Luego hay uno que se llama, que lo tengo aquí, para hacer el viaje, que es Guía del Explorador Psicodélico. Este ujú, me parece de los mejores si lo que quieres es hacerlos tú por tu cuenta, porque claro, si no tienes ni idea, pues lo suyo es que te informes y tal, y este libro te da unas pautas buenísimas para hacer cualquier viaje de estos tú solo. ujú, ujú. Tipo, te da qué tienes que hacer, si tienes que hacer ayuno, porque el ayuno sí que viene bien antes de tal para purificarte un poco a nivel de cuerpo. Y te da pautas muy buenas. Además te da recomendaciones por si tienes un mal viaje, etcétera. Luego hay uno que a mí me gustó mucho también, que es este, que se llama Tu cerebro con psicodélicos, que te explica muy bien los efectos que tienen los psicodélicos en el cerebro. Y este sí que es un libro muy, muy científico, la verdad, que tiene muchas cosas. El tío las explica, las va explicando para que si no tienes ni idea de neurociencia ni cosas así, que te vayas enterando. También de química habla mucho, pero lo redacta de tal manera que tú, que tú lo puedas entender. Que te lo explica pasito a pasito y dices, vale, ya entiendo más o menos lo que hace, los efectos que tiene y tal. Este sí que lo recomiendo un montón para temas, si se quiere entender la parte científica, lo bestia. Ujú. Y no sé, con esto. Bueno, no sé Pero si tú quieres recomendar alguno, porque yo creo que con estos ya sí. Ah, bueno, y el de Tres Máquina, que me parece muy bueno, el de. Que me lo dijiste tú en su día, que ya me lo leí, el de. ¿Cómo se llama? el La manjar. comida de los dioses era. Bueno, en Sí, español el lo manjar tenemos de los. como manjar de los dioses, sí. Pues el manjar de los dioses me parece que está muy bien, sobre todo para enlazar con temas de psicología, evolución, etcétera. Y yo creo que con esos cinco sobre el tema, Sí, vamos, yo, ya yo puedes justo el pilotar que, el muchísimo. que iba a recomendar era ese, el del el manjar de los dioses. Y si no, pues también el de DMT, la partícula de Dios, Mm. que ahora mismo no me acuerdo quién lo escribió ese libro, ¿tú te acuerdas? ¿Neil Strauss puede ser o algo así? ¿Es? ¿O No Rick me Strauss te suena? Rijkshaus, Rijkshaus, efectivamente. El del DMT, la partícula de Dios, o la molécula del espíritu, Mm. perdón, algo así. De Rick Strassman. Rick Strassman. Ese. Ah, estás mal. Lo recomiendo encarecidamente. Sobre todo, quiero decir, Ari, recomiendo leerlo todo, pero en especial los dos primeros capítulos, que son donde te explican el DMT, que es. Igual el primer capítulo, no, porque te cuenta más cómo hace la investigación, pero el segundo, tercero, no sé, el principio y partes. Yo lo recomiendo leer en todo, sobre todo porque a partir del cuarto lo que hace es te va contando las experiencias de los voluntarios. Bueno, es un libro que habla sobre este médico que consigue, tras mucho trabajo, que te lo cuenta en el primer capítulo, creo, bueno, te lo cuenta en el libro, consigue hacer experimentos con DMT. Le cuesta mucho por lo que explicaba, porque el DMT, y él te lo cuenta, el DMT lo clasificó la FDA como el nivel que es el más difícil, bueno, pues se supone que es el más duro, ¿no? De las drogas más duras según Ujú. la FDA americana, solo por esto, porque provocaba efectos muy fuertes en el momento, alucinaciones muy fuertes, aunque luego no dejara ninguna secuela. Y entonces esto es de lo que él se queja. Entonces, tras mucho intentarlo, por fin puede experimentar con él y tiene una serie de voluntarios que les va administrando DMT en distintas dosis de distintas maneras y cuenta las historias. Y las historias de lo que le van contando las agrupa según los tipos de historias. Y es muy interesante ver las historias al final. También una de las conclusiones que él llega es que gran parte de las em, de las historias de cuando te secuestran los alienígenas y todo eso son muy parecidas a las historias que cuentan los que consumen el DMT. Bueno, eso entre muchas cosas, pero que es muy interesante ver las historias y ver los vínculos entre ellas y no sé, a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Así que el que más recomiendo es El manjar de los dioses y por si a alguien le interesa particularmente el DMT, pues también yo me lo leí para prepararme para la ayahuasca. Ah, hay uno también de, ahora que dices el DMT, que está bastante bien,
que es de Claudio Naranjo, que era un psiquiatra, que escribe un libro también entero sobre ayahuasca, que habla de los efectos que tiene, experiencias con pacientes, por qué se debería legalizar el DMT barra ayahuasca, que dice, es que esto para terapia puede ser increíble, pero claro, la DEA ya te dice que está clasificado como tal y pues nada, te tienes que aguantar un poco. Claro, como tú dices, mucha de la gente que va a las sesiones de ayahuasca es por traumas, problemas que tiene, que va y por lo menos ellos se sienten curados, ¿no? Eh, Sí, Incluso gente que empieza a creer en Dios después de estas sesiones, o sea, que tiene un poder mental, ¿no? Son viajes potentes que te cambian la vida, vamos, te pueden llegar a cambiar la sí, vida, sí, con mucha gente que lo ha hecho, y curarte, que al final son eso, son medicinas, la gente las toma como medicinas, en las religiones amazónicas se consideran medicinas, y yo, tras mi experiencia personal, también las viví como una medicina. Entonces, Javi, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? Ahora sí que tengo muchas dudas porque he estado investigando muchos temas, pero probablemente Aristóteles, ¿eh? Es que me Aristóteles. parece. Es que es una máquina. Ujú. Ese Y tío es una si, máquina. y si pudieras hacer un viaje de ayahuasca con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? Uf, un viaje de ayahuasca con cualquier persona en la historia. Mm, Bueno, que al final uf. el viaje es particular de cada uno, pero bueno, por lo menos sería interesante hacerlo con alguien para luego compartir y ver qué aprendéis uno del otro. Pues. Mira, pues con algún materialista probablemente. Quizás, imagínate, con Karl Marx. Ujú. Me gustaría ver qué hubiera pensado él. Antes de. Bueno, ya sabemos lo que pensaba. Pues imagínate, hacer un viaje de ayahuasca con Karl Marx y si seguiría pensando después que sus ideas eran las correctas o no. A ver si le pasaba como a Terence McKenna, ¿no? Claro, a mí me parecería súper curioso el experimento. Muy útil, muy útil. Bueno, Javi, si a la gente le interesa lo que dices, quiere verte más, leerte más, ¿dónde puede hacerlo? Pues yo normalmente comparto mis opiniones personales en Twitter, que es la red social que utilizo, Ujú. y @JavierPic, y ahí me pueden seguir. Muy bien. Pues nada, gracias Javi por tu tiempo. Espero que vuelvas pronto a ver con qué nos sorprendes, con qué tema nos sorprendes la próxima vez. Venga, vamos con lo que me quieres preguntar. Adiós.